Jeremías Tarusisky, espero haberlo pronunciado bien, editor y traductor del libro La milenaria destrucción de Ucrania. Jeremías, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Gracias por la invitación y muy interesante el inicio, ¿no? Digamos, de toda esta trama con los ucranianos, ¿no? Sí, es bastante difícil, digamos, para el ciudadano de pie y diría yo para muchos de mis colegas también, entender y abordar el contexto general al respecto de cuál es el escenario, porque una de las cosas que se suele repetir habitualmente es que se trata de hermanos pueblos eslavos, ¿no? Ahí está. Y creo que es un punto de inicio y ahí me gustaría escucharlo. Bueno, ese es el grave error que se comete. Los rusos no son eslavos, los rusos son mongoles, ugres, fines, y la sangre mongol, que está determinada por las atrocidades que cometen a diario, viene de la famosa Horda de Oro, es decir, la Horda de Oro de Genghis Khan, que conquista la Moscovia en ese momento, aproximadamente ya la tiene totalmente conquistada en el año 1200. Es decir, los rusos han hecho la historia porque siempre han sido los dominadores, ¿no? Quien domina es el que escribe la historia. Nosotros siempre fuimos dominados, incluso en la época de nuestro gran Taras Shevchenko existía todavía la servidumbre, en la época de los zares, fue anulada en 1861. Y los rusos no, digamos, hasta la fecha, está demostrada por la invasión, no quisieron, ni quieren, ni tienen intenciones de perder Ucrania. Es decir, por distintos motivos, principalmente por la riqueza de la tierra. Ucrania tiene un humus de 4 metros de profundidad, que eso casi no existe en ninguna parte del mundo. Ese es un poco el inicio de toda esta trama, y el gran pecado que tenemos los ucranianos es precisamente ser un país rico y pacífico. Nunca guerreamos, nunca invadimos a nadie. Bien, ahí hay una historia. A ver, usted habla y dice, los rusos son descendientes de la horda mongol, ¿no? Uno, creo, desde nuestra cultura, escucha eso e imagina una persona de rasgos asiáticos, que no es el ruso promedio común que conocemos, ¿no? Por otro lado, está la historia de los Rus de Kiev, que serían vikingos, que en definitiva allí dieron inicio a lo que luego fue Rusia. ¿Cómo es esa parte de la historia? Bueno, es decir, si uno llega a adentrarse, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, de Siberia, de las 100 o 100 y tantas etnias que tiene la Federación de Rusia, va a encontrar gente con, digamos, rasgos mongoles. Y segundo, las invasiones que hicieron los rusos en todas las épocas, incluso en la época de los zares, todo lo demás, ha hecho precisamente a la asimilación y al tema de la unión de determinado tipo de razas, porque el que domina queda en la tierra y se van uniendo con los dominados, ¿no es cierto? Y por otro lado, y eso también es una pregunta interesante, nosotros, los ucranianos, es decir, la primitiva Ucrania era la Rus, R-U-S, con un apóstrofe que le ponemos para ablandar la letra, y en el 988 de Cristo, con Vladimiro el Grande, Kiev era una de las capitales más grandes de Europa porque ahí entró el cristianismo. Nosotros entramos en el cristianismo. Mientras que en Moscovia, siempre se llamó Moscovia, por eso le decíamos moscovitas, recién Moscú se funda en el año 1272, a pesar de que ellos dicen que se fundó en 1100 y tantos. ¿Y qué es lo que pasa? No solo nos han dominado, sino
que Catalina II, que sería Catalina Romanov, la que le dicen la Grande, en el siglo XVIII, nos roba el nombre. Moscovia dejó de ser Moscovia para transformarse en Rusia. Es decir, nos han robado tierras, nos han matado por los Holodomor y por las guerras a millones de ucranianos, y también nos han robado el nombre. Ese es el grave, digamos, lo grave. Y en definitiva, en los libros de historia en Rusia, Ucrania no es nombrada, no existe. Fíjese. Sí, siento que además hay una cuestión que es muy interesante, ¿no? Buena parte del desarrollo tecnológico de la Unión Soviética, en particular en lo referido a aviación y a cohetería espacial y demás, es de matriz ucraniana. Sí, ahí también hay que hacer una aclaración. En eso el avión Antonov y todos esos, digamos, tecnología que era de la Unión Soviética, el 60 o 70% de las partes se hacían y se fabricaban en Ucrania, ¿no es cierto? Bueno, después la cosa con la independencia fue cambiando, pero lo más interesante que hay que decir, que en el tren de rusificación que Rusia ha hecho, no solo con Ucrania, sino con Bielorrusia, con Georgia y otros países, todos los manuales y los libros técnicos estaban escritos en ruso. Es decir, nos obligaban, entre otras cosas, a utilizar el ruso a diario. Cuando uno quiere destruir a una etnia, entre otros aspectos, es decir, de destruir físicamente al pueblo, le saca su idioma. Y nosotros estuvimos casi, si hubiera seguido la Unión Soviética, no sé, 50, 70 o 80 años más, el tema del idioma hubiera sido fatal. Pero por suerte, el idioma ucraniano principalmente se conservó en el campo. Ese es el tema. Bien. Así que es un tema un poco, es más amplio, sí, y da para un mayor desarrollo, ¿no es cierto? Me imagino que sí. Bueno, brevemente cito esto, usted ha traducido y está editado aquí en Argentina un libro que se llama La milenaria destrucción de Ucrania. Quien pudiera estar interesado, ¿cómo hace para acceder al libro? Bueno, este es un libro que está editado en ucraniano en el año 2012 en Lviv, la ciudad del occidente de Ucrania, por 2 ingenieros que fallecieron. Y este libro va a venderse en la Feria del Libro, que comienza el 24 de abril, y tenemos un stand ucraniano. En el stand ucraniano, este libro va a estar a la venta. Tenemos otros libros más, ¿no? Pero bueno, esto es una novedad porque salió, lo tuve en mis manos hace 3 semanas. Así que ustedes se encuentran con una novedad, por suerte. Sí, bueno. Bueno, Jeremías, le agradezco mucho. Espero que mucha gente visite el stand y que tengan una buena respuesta. Interesante para conocer y entender. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, un gran saludo para toda la gente de Mar del Plata. Muy amable. Jeremías Tarusiski, que es traductor y editor de este libro que se llama La milenaria destrucción de Ucrania.